síndrome hepatorenal es una condición que se caracteriza por lesión renal aguda en un paciente con cirrosis avanzada y ascitis en ausencia de hipovolemia u otra patología renal que explique el deterioro de la función renal. Existen dos tipos de síndrome hepatorenal: el síndrome hepatorenal lesión renal aguda, antes conocido como tipo 1, como dice su nombre, la presencia de lesión renal aguda en un paciente con cirrosis que no puede ser explicada por otra causa. Se cumpliría si hubo un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, o un aumento mayor o igual al 50% de la basal, o también si el gasto urinario es menor o igual a 0.5 por 6 horas o más. Y el síndrome hepatorenal lesión renal no aguda, desconocido como tipo 2, que nos habla de una disminución de la tasa de filtrado glomerular a menos de 60, subaguda si esto lleva de 7 días a menos de 3 meses, o crónica si lleva más de 3 meses. Tanto en la lesión renal aguda como en lesión renal no aguda, se tiene que cumplir que este deterioro de la función renal no pueda ser explicado por otra causa. En cuanto a la epidemiología, la lesión renal aguda es una de las complicaciones que más se observa en los pacientes hospitalizados con cirrosis. Aproximadamente un 50% de estos pacientes presentan lesión renal aguda. La etiología de esta lesión renal aguda es multifactorial. Hacen un estudio del Journal of Hepatology en 2023 que incluía 2.000 pacientes ingresados con cirrosis y lesión renal aguda. Vio que la etiología de esta lesión renal aguda en el 44.3% fue prerrenal o hemodinámica, en el 30.4% fue debido a necrosis tubular aguda, en el 13.2% fue por otras etiologías o se desconoció, y en el 12.1% fue que la causa de la lesión renal aguda fue el síndrome hepatorenal. En cuanto a la etiología del síndrome hepatorenal, pues puede haber situaciones en las que no encontremos un desencadenante tal cual. Cuando se identifican, los más comunes son el drenaje de una ascitis de gran volumen, es decir, mayor a 5 litros, sin que se haya administrado de forma concomitante albúmina. Siempre cuando hay drenaje de ascitis de menos de 5 litros no suele ser necesario administrar albúmina, pero cuando es mayor a 5 litros o el paciente presenta una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, sí suele ser necesario administrar de 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro que vaya a ser drenado. Esto para evitar una hipovolemia efectiva y una disfunción circulatoria inducida por la paracentesis. Otro desencadenante que se puede encontrar en estos pacientes puede ser el sangrado de tubo digestivo alto, que pues como sabemos es común en los pacientes con cirrosis. Una diuresis forzada o agresiva, que puede ser pues digamos por una dosis inadecuada de los diuréticos en el manejo de la ascitis. El uso excesivo de laxantes, como sabemos la lactosa y la lactulosa son utilizados en el manejo de la encefalopatía hepática, entonces su uso excesivo pues podría causar o desencadenar la presencia de un síndrome hepatorenal. Infecciones, que en el contexto de un paciente con cirrosis lo más común es una peritonitis bacteriana espontánea, pero como mencioné, pues hay veces que no logramos identificar un desencadenante. En cuanto a la fisiopatología del síndrome hepatorenal, aunque no se conoce exactamente el mecanismo, se ha visto que la cirrosis y la hipertensión portal llevan a un aumento de la tensión de los vasos esplácnicos, que lleva a la producción de vasodilatadores, principalmente el óxido nítrico. Esto lleva a una consecuente vasodilatación esplácnica y al secuestro de la circulación, que lleva a una disminución del volumen sanguíneo en la circulación sistémica.
De igual manera, esta vasodilatación esplácnica lleva a la activación del sistema nervioso simpático, a la liberación de vasopresina y también a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aunado a un aumento del gasto cardíaco. Todo esto como métodos compensatorios. En un paciente con cirrosis, esta respuesta suele ser cada vez más desadaptativa y incluso puede empeorar una citis ocasionando mayor retención de sodio, o lo contrario, también podría ocasionar hiponatremia si la retención de agua libre supera la de solutos. Hay una incapacidad de mantener el gasto cardíaco a la larga por alteraciones estructurales y funcionales asociadas a la cirrosis. Esto se conoce como la miocardiopatía cirrótica. Y lo más importante es que también la activación de estos mecanismos compensatorios llevan a vasoconstricción renal, ya que aparte del secuestro de la circulación en el sistema esplácnico, también los vasodilatadores mediante shunts portosistémicos se van a la circulación sistémica, causan disminución de la resistencia vascular, y todo esto lleva a vasoconstricción renal, que junto a la retención de sodio y el menor flujo sanguíneo pues explican el deterioro del funcionamiento renal. Otro componente importante en la fisiopatología de síndrome hepatorrenal es la inflamación sistémica, que probablemente se deba al aumento de la translocación de bacterias intestinales en el contexto de la hipertensión portal, ya que la inflamación sistémica pues ocasiona el aumento de la vasodilatación, el daño renal directo y el deterioro de la integridad de la microcirculación renal, potenciando los mecanismos hemodinámicos que explican el síndrome hepatorrenal, lesión renal aguda. Además, pues la lesión renal aguda, síndrome hepatorrenal, puede presentarse como parte de un síndrome de insuficiencia multiorgánica. Ya hemos visto la insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, donde hay múltiples insuficiencias orgánicas, y la presencia de estas insuficiencias también pueden intensificar el entorno proinflamatorio, ¿no? En conclusión, pues como pueden ver en la figura, el daño renal por la retención de sodio, la vasoconstricción renal y el flujo sanguíneo renal disminuido, más el estado proinflamatorio, explican la presencia del síndrome hepatorrenal en pacientes con cirrosis. En cuanto al cuadro clínico, pues ¿qué manifestaciones podríamos ver en nuestro paciente? Pues podríamos ver manifestaciones de lesión renal aguda. Aparte que pueden ser asintomáticos, también podrían tener síntomas generales como fatiga, confusión, astenia. Los pacientes podrían presentar oliguria o anuria, cual ya vimos que es un criterio. Una presión de pulso aumentada, es decir, la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, que debería estar entre 40 y 30 milímetros de mercurio. Podríamos ver datos de depresión de volumen como hipotensión sistémica o ortostática, taquicardia o también menor turgencia de la piel. O de lo contrario, también podríamos ver datos de sobrecarga hídrica por la retención de sodio y agua, como edema periférico, edema pulmonar, datos de insuficiencia cardíaca o también dificultad respiratoria. Si el paciente llega hasta RC avanzada, incluso por otra causa, pues podría presentar anorexia, náusea, encefalopatía urémica con asterixis, pericarditis urémica, alteración de las plaquetas, etc. Aparte de la citis que debe estar presente en el síndrome hepatorrenal, el paciente usualmente también podría tener los estigmas de hepatopatía crónica, como pueden ver en la imagen: ictericia, eritema palmar, ginecomastia, contractura de Dupuytren, telangiectasias, uñas de Terry, hipertrofia parotidia, la cabeza de medusa, pérdida del vello corporal y en axilas o una distribución ginecoide en hombres, y también sarcopenia, así como atrofia testicular por el estado hiperestrogénico que existe en los pacientes con cirrosis. También el paciente podría presentar manifestaciones de encefalopatía hepática como asterixis, confusión, alteraciones de la conducta,
datos de sangre de tubo digestivo, coagulopatía, insuficiencia respiratoria o circulatoria. Es raro que un paciente con síndrome hepatorenal, lesión renal aguda, pues no presente datos de falla en otro órgano, aunque esto podría aparecer principalmente en casos de abstinencia a largo plazo de alcohol o hepatitis C ya tratada. Pues las manifestaciones del síndrome hepatorenal y otras que podríamos encontrar en el contexto de estos pacientes, pues depende de cada paciente, qué tan avanzado se encuentra la cirrosis y la enfermedad renal y también el involucro que haya de otros sistemas. En cuanto al diagnóstico, debemos tener en cuenta que el síndrome hepatorenal es un diagnóstico de exclusión. Se debe sospechar en cualquier paciente con cirrosis y ascitis que desarrolle lesión renal aguda, siempre descartando otras causas con la evaluación inicial como choque, hipovolemia o el uso reciente o actual de nefrotóxicos. Cuando lo sospechemos, pues procedemos a realizar laboratorios séricos, donde podemos ver un aumento de la creatinina sérica y también estudios de orina, donde lo usual sería encontrar un sedimento urinario normal. Sin embargo, podría haber hematuria, especialmente en casos de cateterismo vesical, o también podemos ver cilindros granulares teñidos con bilirrubina. En estos pacientes lo común sería ver una proteinuria nula o mínima, a menos que el paciente tenga aunado a la cirrosis una nefropatía diabética. O también deberíamos ver niveles bajos de sodio en orina, pero pues esto podría ser modificado en aquellos pacientes que están recibiendo diuréticos. Algo que también podría ser útil, aunque no es muy confiable para distinguir entre un síndrome hepatorenal, lesión renal aguda y la necrosis tubular aguda, pues podría ser una fracción de eyección bajo, de sodio bajo, aunque también esto pues no es muy confiable. Incluso se ha visto que en pacientes con necrosis tubular aguda confirmada por biopsia igual pueden presentar un FEN bajo. En estos pacientes pues también debemos tener en cuenta que muchos de estos pueden tener sarcopenia, igual en mujeres. Entonces el deterioro renal puede ser más grave de lo que sugiere la creatinina sérica. Sin embargo, aún se prefiere la creatinina sérica sobre la cistatina C o la fórmula Grail para pacientes con cirrosis, ya que pues estas no son tan aplicables en pacientes con lesión renal aguda, a diferencia de la creatinina, que sí está como que bien estudiada y se puede estadiar. Igual en el manejo y en el estudio de los pacientes con síndrome hepatorenal podemos realizar una paracentesis buscando peritonitis bacteriana espontánea, donde el análisis del líquido peritoneal en el recuento celular y diferencial pues aplicaría si encontramos un recuento de neutrófilos mayor o igual a 250 células por milímetro cúbico, en ausencia de otra fuente de infección, incluso con un cultivo negativo. Debemos tener en cuenta que si el líquido acítico es sanguinolento, es decir, tiene más de 10.000 eritrocitos, debemos corregir el número de neutrófilos restando un neutrófilo por cada 250 eritrocitos. La tinción de Gram en este contexto tiene un valor limitado, tiene una sensibilidad muy baja y una tasa muy alta de falsos positivos. Los cultivos bacterianos, como mencioné, lo usual es que sean negativos. También tenemos que estar pendientes de que se puede encontrar bacteriacitis, el cual se define como un cultivo bacteriano positivo en un líquido acítico que tiene un recuento de neutrófilos menor de 250. Esto se puede interpretar como una colonización bacteriana transitoria o estar ante una peritonitis bacteriana espontánea temprana. Igual, durante el estudio de estos pacientes se puede medir la albúmina para determinar el gradiente de albúmina sérica cítica, ligasa, el cual si es mayor a 1.1 indica citis relacionada con hipertensión portal.
Igual puede ser útil medir proteínas totales, glucosa y LDH para distinguir la peritonitis bacteriana espontánea de una secundaria. Cuanto a los criterios diagnósticos de síndrome hepatorenal, lesión renal aguda del Club Internacional de Ascitis y de la Asociación Americana, incluye la presencia de cirrosis y ascitis, el diagnóstico de lesión renal aguda acorde a código, que sería el aumento de la creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas o mayor a 1.5 veces el valor basal en un periodo de 7 días, y o la diuresis o el gasto urinario menor o igual a 0.5, es decir, oliguria o anuria, que sea mayor o igual por 6 horas que haya estado presente. Aunque debemos tener en cuenta que el volumen de orina basal pues de por sí suele ser bajo en pacientes con cirrosis y ascitis. Otro criterio sería descartar otra causa de lesión renal aguda, es decir, la ausencia de choque, ausencia de uso reciente o actual de nefrotóxicos y la ausencia de enfermedad renal estructural en ultrasonido y de hallazgos en estudio de orina de enfermedad glomerular aguda como proteinuria, que como vimos la proteinuria no debería estar a menos que el paciente tenga de base una nefropatía perdedora de proteínas. Otro criterio es la ausencia de mejoría en pacientes que no tienen sobrecarga hídrica, ausencia de mejoría tras 2 días de infusiones de albúmina y de la retirada de diuréticos. En cuanto a la biopsia, pues la biopsia no es necesaria para diagnosticar la lesión renal aguda síndrome hepatorenal debido a las altas tasas de hemorragia que puede haber en esta población, porque suelen presentar coagulopatía. Solo se realiza si existe una fuerte sospecha de glomerulonefritis activa que podría beneficiarse del tratamiento. Los diagnósticos diferenciales incluirían pues, otras causas de daño renal, como por ejemplo la glomerulonefritis o la vasculitis, que puede ocurrir en pacientes con enfermedad hepática y se deberían sospechar en pacientes que tengan un sedimento urinario activo con glóbulos rojos y o cilindros de glóbulos rojos. Ya vimos que el sedimento urinario, lo común es que esté normal en un paciente con síndrome hepatorenal. También los pacientes con cirrosis pueden presentar lesión renal aguda prerrenal o hemodinámica debido a la pérdida de líquidos gastrointestinales, al uso de diuréticos, al sangrado de tubo digestivo o el uso de laxantes como la lactulosa. Los pacientes con cirrosis y antecedentes de hipertensión arterial sistémica ya tratada médicamente, pues también pueden ser particularmente susceptibles a desarrollar lesión renal aguda prerrenal. ¿Cómo podríamos distinguirla de un síndrome hepatorenal? Pues sería evaluar la respuesta a la expansión del volumen. A diferencia del síndrome hepatorenal, la lesión renal aguda prerrenal se corrige con la administración de volumen o el tratamiento de la hipotensión. Por ello se puede implementar un tratamiento con volumen de 2 días para observar si hay mejoría de la lesión renal aguda. Como vimos, el cual es un criterio diagnóstico de síndrome hepatorenal, la ausencia de mejora ante este manejo. En un estudio realizado en Barcelona se vio que de 46 pacientes con cirrosis y lesión renal aguda cuya función renal mejoró tras 48 horas de administración de albúmina intravenosa, solo el 61% respondieron en 24 horas. El resto de los que sí mejoraron necesitaron de las 48 horas completas para responder, concluyendo que acortar esta prueba de la expansión de volumen a solo 24 horas mostraría ausencia de mejoría en pacientes que podrían mejorar en el segundo día, y si nosotros lo acortamos y vemos que no hay esa mejora que sí puede ocurrir después, pues podríamos llegar a un sobrediagnóstico de síndrome hepatorenal y a un uso incorrecto de vasopresores. Otro diagnóstico diferencial es la necrosis tubular aguda,
que puede ocurrir después de la exposición a nefrotoxina o después de un episodio de choque séptico o hemorrágico o en general de una isquemia prolongada. Para distinguirlo, pues así clásicamente dice que la fracción de excreción de sodio es mayor en los pacientes con necrosis tubular aguda y es debajo del 1% en los pacientes con síndrome hepatorenal. Sin embargo, pues esto no es muy confiable. Se ha visto que en pacientes con cirrosis y necrosis tubular aguda, la fracción de excreción de sodio sí puede estar debajo del 1%. El análisis de orina para distinguirlo también puede ser engañoso, ya que los cilindros granulares finos, o sea, teñidos con bilirrubina, pues parecen similares a los cilindros granulares de color marrón que se encuentran en la necrosis tubular aguda. En cuanto a marcadores, uno prometedor es la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos urinaria, la cual sí podría sugerir necrosis tubular aguda en lugar de síndrome hepatorenal. Sin embargo, todavía no se tiene un valor de corte específico para poder distinguirla. Hubo un estudio donde se midió en 320 pacientes con cirrosis y lesión renal aguda distintos marcadores como esta lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, la N-gal urinaria. Se midió N-gal monomérico, interleucina 18, albúmina, beta-2-microglobulina y el FeNA. Se midieron en el momento del diagnóstico, a los 3 días, a los 7 días y a los 14 días. Y de entre todos los biomarcadores, la N-gal urinaria en el día 3 presentó la mayor precisión para diferenciar necrosis tubular aguda de todos los demás tipos de marcadores. Para concluir con esto de los diagnósticos diferenciales, debemos tener en cuenta que la lesión renal aguda, como mencioné en la primera diapositiva, en un paciente con cirrosis, la causa suele ser multifactorial. Esto debido a que además del síndrome hepatorenal, lesión renal aguda, los pacientes tienen susceptibilidad a choque séptico, hipovolémico, pueden estar usando nefrotóxicos, puede haber hipovolemia por el tratamiento de la citis y las complicaciones de la cirrosis, pueden haber presiones altas del compartimiento abdominal, o también debemos tener en cuenta que pueden tener niveles nefrotóxicos de ácidos biliares. El manejo del síndrome hepatorenal lesión renal aguda incluye medidas generales como el manejo de la hipotensión y evitar el uso de nefrotóxicos. Debemos buscar y tratar o corregir desencadenantes como infecciones, sangre de tubo digestivo o la depresión de volumen, ya sea por diuresis agresivo o la administración excesiva de lactulosa. Dentro del manejo de los desencadenantes, si la sospecha de infección, por ejemplo, si la sospecha de infección es alta, pues debemos administrar antibióticos empíricos, los cuales se suspenden si la evaluación y la búsqueda de infecciones resulta negativa. Para la sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, pues lo podemos sospechar si vemos que el paciente presenta datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia, y también datos un poco más específicos de peritonitis bacteriana espontánea como dolor abdominal, sensibilidad abdominal, estado mental alterado, etc. El tratamiento empírico de la peritonitis bacteriana espontánea, si esta no está asociada a cuidado de la salud y no hay antecedentes de uso reciente de antibióticos de amplio espectro, puede ser una cefalosporina de tercera generación intravenosa como la cefotaxima. Y como alternativa, por la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas en 2012, aunque no estuvo mencionada en 2021, pues la ofloxacina oral, siempre y cuando el paciente no presente sangre de tubo digestivo, bilio, creatinina mayor a 3 mg por decilitro o exposición previa a quinolonas. En caso de que esta peritonitis bacteriana espontánea esté asociada a cuidados hospitalarios, se sospecha de microorganismos resistentes o exposición previa a antibióticos de amplio espectro, pues puedo dar de primera línea piperacilina, tazobactam, más vancomicina si se sospecha o hay colonización por estafilococo aureus resistente a meticilina, o daptomicina si se sospecha enterococo resistente a vancomicina.
Si el paciente está expuesto a piperacilina tazobactam, pues una opción podría ser meropenem con vancomicina, obviamente siempre teniendo en cuenta patrones de resistencia local y considerando interconsulta y infectología. Otro desencadenante que debemos evitar es la depresión de volumen, que pues es esencial para el éxito del tratamiento del síndrome patorrenal de lesión renal aguda. Esto se logra mediante medidas como la transfusión rápida y adecuada de glóbulos rojos en caso de pérdida de sangre, suspender el tratamiento con diuréticos si es necesario, ajustar la dosis de lactulosa para minimizar la diarrea, e incluso pues se puede evitar paracentesis de grandes volúmenes, incluso con la reposición de coloides en pacientes con este síndrome patorrenal. Pero pues si se realiza, pues tener en cuenta como uno la reposición con albúmina. Otro desencadenante que se debe tener en cuenta y otra opción que tenemos pues es suspender el tratamiento con beta bloqueadores en estos pacientes. Ya sabemos que muchos pacientes con cirrosis reciben estos beta bloqueadores no selectivos como narolor, propanolol, carvedilol, pues para prevenir el sangrado por varices esofágicas. Sin embargo, pues estos medicamentos pueden contribuir a la disfunción renal en estos pacientes, disminuir la presión arterial o interferir con el tratamiento vasoconstrictor que vamos a ver más adelante. Entonces puede ser necesario la ligadura de varices para prevenir el sangrado digestivo tras la suspensión de estos beta bloqueadores. En cuanto al tratamiento en sí, el único definitivo y curativo es el trasplante. Del manejo farmacológico, esto puede ser útil como puente al trasplante. El pilar farmacológico son los vasoconstrictores. Dentro de esto la terlipresina es el de elección y se debe administrar junto a albúmina intravenosa. El principal motivo para utilizar otros vasoconstrictores como alternativa a la terlipresina es que no tengamos disponibilidad de terlipresina, ya que varias de las contraindicaciones absolutas o relativas de la terlipresina pues igual aplican para estos vasoconstrictores. Y también si un paciente no responde a terlipresina, pues es poco probable que responda con los otros vasoconstrictores. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, tenemos la hipoxia, es decir, una saturación de oxígeno menor al 90%, que hay un empeoramiento en los síntomas respiratorios, pacientes con antecedente de enfermedad vascular significativa o isquemia miocárdica periférica o mesentérica en curso. Esto debido a que, por ejemplo, en un ensayo clínico de donde a 300 pacientes se les asignó aleatoriamente terlipresina más albúmina con solo albúmina sola, pues se observó mayores tasas de insuficiencia respiratoria y muerte relacionada con la insuficiencia respiratoria en el grupo que recibió la terlipresina comparación con el grupo que fue solo albúmina. Si bien menciona en este estudio que muchos de los casos de insuficiencia respiratoria se relacionan con neumonía por aspiración o neumonía bacteriana, también se observó un aumento en la tasa de edema pulmonar en los pacientes con terlipresina, también por el aumento de la poscarga cardíaca y también la disminución del gasto cardíaco que puede aparecer con el tratamiento con la terlipresina. En cuanto a las contraindicaciones relativas, generalmente pues podría no aplicarse la terlipresina en pacientes con creatinina sérica mayor de 5 miligramos por decilitro, insuficiencia hepática aguda sobre crónica grado 3, es decir, que el paciente presente 3 o más fallos orgánicos adicionales al hepático, ya que es poco probable que estos pacientes respondan al tratamiento con vasoconstrictores, aparte de que tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria asociada a la terlipresina. Otra contraindicación relativa es la bilirrubina sérica mayor de 10 miligramos por decilitro. En cuanto a la dosis de la terlipresina, pues se aplica en forma de bolo. El acetato de terlipresina se administra por vía intravenosa, una dosis inicial de 1 miligramo cada 6 horas. En paciente con una respuesta parcial pero insuficiente que se una disminución de la creatinina sérica menor al 30% después de 3 días,
La dosis se aumenta hasta la que sería la dosis máxima, que es 2 miligramos cada 6 horas. En cuanto a la forma de infusión continua, esta sería de 2 miligramos al día. Pacientes que tengan una respuesta insuficiente, que sería una disminución de la creatinina sérica menor al 25% después de 2 días, la dosis se aumenta a 4 miligramos al día. Si persisten con respuesta parcial pero insuficiente después de 4 días de tratamiento con terlipresina, la dosis diaria puede aumentarse aún más con una frecuencia no mayor a cada 2 días. Estos incrementos serían de 2 miligramos hasta que lleguemos a un máximo de 12 miligramos al día. Como alternativa, si no se cuenta con terlipresina, está la norepinefrina, cuya administración se recomienda que se realice en la unidad de cuidados intensivos. La noradrenalina es un vasoconstrictor periférico que actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos, y si bien la terlipresina es de elección, se podría considerar la noradrenalina en los siguientes casos: pacientes críticos que requieren soporte vasopresor, pacientes candidatos a trasplante hepático con hipoxia o dificultad respiratoria, debido a que los pacientes tratados con noradrenalina y albúmina suelen tener menos probabilidad de desarrollar edema pulmonar que aquellos tratados con terlipresina y albúmina, ya que pues la noradrenalina, a diferencia de la terlipresina, pues no causa venoconstricción pulmonar y pues es un inotrópico positivo. En cuanto a las contraindicaciones, fuera de la hipoxia y la dificultad respiratoria, donde suele preferir utilizar noradrenalina, las otras contraindicaciones absolutas y relativas de la noradrenalina son las mismas que las de la terlipresina. En cuanto a la dosis de la noradrenalina, se debe administrar a través de un catéter venoso central en infusión continua con una dosis de 0.5 a 3 miligramos por hora, esto junto a la albúmina diaria, con el objetivo de aumentar la presión arterial media en más de 10 milímetros de mercurio. Estos pacientes tratados con la adrenalina deben ser monitorizados para detectar efectos secundarios isquémicos y arritmias cardíacas. Otra opción de tratamiento sería la combinación de midodrina y octrótide, que se utilizaría cuando no se dispone de terlipresina y el traslado a la unidad de cuidados intensivos para recibir tratamiento con noradrenalina pues es imposible. En el caso de pacientes que no son aptos para trasplante hepático, pues no se recomienda este manejo. La midodrina es un vasoconstrictor sistémico oral que eleva la presión arterial. Por consiguiente, nos serviría para mejorar la presión de perfusión renal, que pues ya vemos que es parte de la fisiopatología del síndrome hepatorenal. Y el octrótide es un antagonista de diversos vasodilatadores esplánicos, por lo tanto también puede disminuir la vasodilatación arterial esplánica, que también es parte de la fisiopatología de este síndrome. En cuanto a la dosis, la midodrina se administra por vía oral. Empezamos con 7.5 a 10 miligramos y aumentamos la dosis en intervalos de 8 horas hasta llegar a un máximo de 30 miligramos por vía oral 3 veces al día. La dosis debe aumentarse con cada dosis consecutiva para lograr un aumento rápido de la presión arterial media, idealmente, igual que con la noradrenalina, mayor de 10 milímetros de mercurio. Y el octrótide pues se debe administrar en infusión intravenosa continua, 50 microgramos por hora, o por vía subcutánea 100 a 200 microgramos 3 veces al día. Siempre administrar la midodrina y la octrótide junto con albúmina. En cuanto a la albúmina, se utiliza, ya vemos que se utiliza en pacientes con síndrome hepatorenal, lesión renal aguda, junto a los vasoconstrictores, siempre y cuando no haya evidencia de sobrecarga de volumen intravascular. En ellos se administra la albúmina al 20 o 25% por vía intravenosa, podemos darle 20 a 40 gramos al día, ya que pues no se conoce tal cual una dosis óptima de albúmina en este contexto, ¿no?, del síndrome hepatorenal. Nosotros podemos basar la dosis de albúmina en el estado de volumen del paciente. Utilizamos dosis más altas de albúmina, es decir, 40 gramos para la mayoría de los pacientes, pero podemos utilizar dosis más bajas, es decir, los 20 gramos que vemos, para pacientes que tengan riesgo aparente de desarrollar sobrecarga de volumen intravascular. Y se debe suspender la albúmina en pacientes que tengan evidencia
evidencia sobre carga de volumen, como podría ser datos de edema pulmonar agudo. El principal riesgo de la administración de albúmina en pacientes hospitalizados con cirrosis pues sería la sobrecarga de volumen, aunque también, como pudieron ver en las diapositivas anteriores, este riesgo pues podría ser menor en pacientes en los cuales se utiliza adrenalina en lugar de terlipresina. El riesgo de edema pulmonar asociado a la albúmina pues se puede ser mayor en pacientes que tengan una enfermedad más grave, ya que también, como vimos en los criterios, las consideraciones y las contraindicaciones relativas de los vasoconstrictores, la insuficiencia respiratoria se presenta predominantemente en pacientes con insuficiencia hepática aguda sobrecrónica de grado 3, que como ya vimos es la presencia de 3 o más fallos orgánicos, aparte de la insuficiencia hepática. En cuanto al monitoreo, el tratamiento farmacológico de estos pacientes, debemos tener, obviamente, vigilar los efectos adversos del tratamiento vasoconstrictor, ya que puede generar isquemia miocárdica periférica o mesentérica, y la presencia de estas isquemias justifican interrumpir el tratamiento con el vasoconstrictor. La terlipresina puede generar dolor abdominal y diarrea, esto debido a la disminución del flujo sanguíneo mesentérico, que podemos mitigarlo reduciendo la dosis o cambiando, si estamos utilizando bolo, a una infusión. Los pacientes que reciben norepinefrina deben ser monitorizados por el riesgo de desarrollar arritmias cardíacas, lo que podría limitar el aumento de la dosis, y por eso es que pues se mencionó que se debe administrar una unidad de cuidados intensivos donde pues la monitorización cardíaca por telemetría sí es rutinaria. Debemos estar vigilando igual el estado del volumen, evitando la sobrecarga de volumen, es de lo que más debemos vigilar, donde aparte de la clínica pues ya vemos que existen de que protocolos y sistemas como el Vexus, midiendo si hay sobrecarga en vena cava inferior, hepáticas, siguiendo con la aporte de las interrenales, y también debemos estar pendientes del desarrollo de insuficiencia respiratoria asociada al tratamiento, que como vimos puede ocurrir en los pacientes que están recibiendo terlipresina o sobrecarga ahorita con la albúmina, ya que y si encontramos evidencia de sobrecarga de volumen intravascular, edema de miembros inferiores, disnea, que se empeore la citis, edema pulmonar agudo, pues debemos suspender la infusión de albúmina. En cuanto a la duración del tratamiento farmacológico, esta debe ser máximo de 14 días. Incluso lo podemos suspender antes si un paciente cumple algunos de los siguientes criterios, que serían ausencia de mejoría después de 3 días de tratamiento, así mejoría de que nule la creatinina sérica después de 3 días, reacción adversa grave, el inicio de terapia de reemplazo renal, que ya se realiza el trasplante de hígado, o como vimos, se cumple los 14 días, que sería el periodo máximo. En cuanto a los pacientes que no responden al manejo farmacológico y tienen síndrome hepatorenal, pues otras opciones como la terapia de reemplazo renal pues se limita su uso, a menos que esta se vaya a utilizar como un puente al trasplante de hígado, ya que los pacientes que inician con terapia de reemplazo renal en síndrome hepatorenal tienen un pronóstico desalentador, ya que tienen altas tasas de complicaciones como puede ser hipertensión intradialítica, eventos cardíacos adversos, hemorragia o infección en el sitio del acceso. Otra opción como puede ser la derivación portosistémica intrahepática transyugular, el TIPS, pues no se recomienda, ya que no hay datos o evidencia de alta calidad que demuestre que sea una terapia eficaz para este síndrome hepatorenal, y también presenta complicaciones potencialmente graves, ya que los TIPS producen una rápida reducción de la presión portal seguida de un aumento significativo del retorno venoso y del gasto cardíaco, con disminución de la resistencia vascular sistémica, que pues puede comprometer la perfusión renal y también lleva una isquemia relativa del parénquima hepático, aunque todavía se está estudiando su utilidad en ciertos grupos, pero como vimos sí podría de que empeorar la perfusión tanto renal como hepática. Por ello, por todo esto que digamos
tanto el TIPS como la terapia de reemplazo renal no pueden ser buenas opciones. Sabe que el paciente tenga contraindicaciones claras. Los pacientes con síndrome patorrenal lesión renal aguda deben ser prioridad para el trasplante de hígado, ya que tienen una alta mortalidad. Y como ya mencioné, el trasplante de hígado es el tratamiento definitivo y curativo para este síndrome, ya que sí corrige la fisiopatología subyacente de la insuficiencia hepática y de la hipertensión portal que explican este síndrome. Ha habido cierta controversia en cuanto a tratar a los pacientes con síndrome patorrenal con vasoconstrictores en el periodo pretrasplante, ya que podría haber como que cierta respuesta positiva en cuanto a la reducción de la creatinina sérica con este manejo, y por lo tanto tendrían una reducción en la puntuación del modelo de enfermedad hepática terminal, el MEL, lo que disminuiría su prioridad para el trasplante de hígado. Sin embargo, la respuesta al tratamiento vasoconstrictor se asocia con una mejor supervivencia libre de trasplante, a pesar de que haya un mayor tiempo de espera para el trasplante de hígado, así como también esta mejora con el manejo vasoconstrictor también se asocia a un menor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica después de que se realice el trasplante. En un estudio donde se administró terlipresina a 50 pacientes con síndrome patorrenal lesión renal aguda que eran candidatos para el trasplante de hígado, el 63% de estos pacientes, 10 de 16 que respondieron a la terlipresina, lograron recibir un trasplante de hígado, lo que sugiere que el tratamiento con terlipresina no reduce la tasa de trasplantes de hígado posteriores. En Europa han practicado el bloqueo de la puntuación MEL previa a la terlipresina en el cálculo de prioridad del paciente para el trasplante de hígado, y con eso garantizan la equidad en la asignación de órganos a los pacientes en lista de espera, ya incluso si van a recibir o no después de que se calcule el MEL, el manejo farmacológico con vasoconstrictores. Para concluir, cuanto al pronóstico, los pacientes que no reciben un trasplante de hígado, pues el pronóstico es muy desfavorable, como lo podemos ver con los siguientes datos. En un estudio de más de 2.000 pacientes hospitalizados con cirrosis y lesión renal aguda, la mortalidad a los 90 días de estos pacientes fue del 49% en pacientes con síndrome patorrenal lesión renal aguda y del 53% en pacientes con necrosis tubular aguda. En otro estudio de pacientes con cirrosis y lesión renal aguda que iniciaron hemodiálisis o terapia de reemplazo renal continua, solo el 15% de los pacientes no incluidos en la lista de espera para un trasplante de hígado seguían vivos después de 6 meses. Por ello la importancia del trasplante de hígado. Y la mediana de supervivencia fue de 21 días para los pacientes, para este grupo de pacientes que tenía síndrome patorrenal, y fue de 12 días para aquellos pacientes que tenían el diagnóstico de lesión renal aguda por necrosis tubular aguda. Como mencionamos, el uso de terlipresina no afecta la supervivencia libre de trasplantes en pacientes con lesión renal aguda síndrome patorrenal, pero el pronóstico de los pacientes que responden a la terlipresina en general es mejor que los que no responden, aunque a corto plazo, en un ensayo que incluía 78 pacientes con síndrome patorrenal lesión renal aguda tratados con dosis continuas o en bolo de terlipresina, la supervivencia libre de trasplante a los 90 días en los pacientes que respondieron a terlipresina en comparación con los que no respondieron a terlipresina fue del 70% para los que respondieron y el 41% para los que no respondieron. A pesar del mal pronóstico de estos pacientes con síndrome patorrenal, lesión renal aguda, los cuidados paliativos pues están infrautilizados en este contexto. Estados Unidos, menos del 30% de los pacientes con este diagnóstico reciben cuidados paliativos, que se asociaría a menores tasas de ventilación mecánica, menor transfusión de hemoderivados, paracentesis y terapias de reemplazo renal. Con el seguimiento y monitorización, el síndrome patorrenal lesión renal aguda puede prevenirse evitando los eventos desencadenantes que mencionamos al inicio de esta presentación. Por lo tanto, el seguimiento y las medidas para prevenir el síndrome patorrenal deben incluir una monitorización regular de la función renal en pacientes que reciben diuréticos, evitar un tratamiento excesivamente agresivo con laxantes o diuréticos, prevención del sangrado del tubo digestivo alto,
el uso adecuado de la infusión intravenosa de albúmina en el contexto de una paracentesis de gran volumen, y también el tratamiento inmediato y profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea y otras infecciones.